¿Está listo para recibir la palabra de Dios en este día? Yo le voy a invitar a que abra la escritura en la carta dirigida a los Efesios capítulo 1, versículo 3. Carta dirigida a los Efesios capítulo 1, versículo 3. El tema de este día tiene como título: Jesús quiere suplir tus necesidades. ¿Cómo se llama el tema? Jesús quiere suplir tus necesidades. Dice la escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Qué le parece si la volvemos a leer, pero todos juntos, al unísono? 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo le voy a invitar a que me acompañe a hacer una oración. Padre, y gracias te damos, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en Jesucristo. A través de su muerte, a través de su resurrección, tú testificas el infinito amor que nos tienes y el cuidado que día a día manifiestas en nuestra vida. Estamos convencidos, Padre, que tú deseas suplir nuestras necesidades. Permite que nos sea revelada esta palabra, que sea un fundamento en nuestra fe. Gracias te damos porque el día de hoy tú vas a suplir nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Este versículo, este pasaje, significa que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No dice que nos bendecirá, sino que Él ya nos bendijo en tiempo pasado. Repita conmigo, por favor. Mi Dios ya me bendijo con todo tipo de bendición. ¿Percibes esta verdad? Yo te invito a que satures tu mente con ella, porque es cierta. Si no fuese así, sería como decir que Jesucristo no resucitó entre los muertos. ¿Y qué crees? Jesucristo resucitó y Él vive. Él está en medio de nosotros y nos llena su amor. De manera que tú y yo debemos de tener la certeza y la convicción de que todas las bendiciones de Dios para tu vida ya están autorizadas. Yo lo recibo. Recíbelo ahí en casa. Todas las bendiciones de Dios para tu vida ya están autorizadas. Porque Dios te ama y desea suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esto, amado hermano, forma parte de la restauración que hablábamos la semana pasada. Recordemos que por definición restaurar es volver una cosa a su estado original. Y cuando leemos la Escritura y vemos la condición del primer hombre que vivía en la presencia de Dios, que tenía comunión con el Creador, que el Señor lo había rodeado de bendiciones al ponerlo en el huerto, en el paraíso, le dio esposa, le dio trabajo, hizo todo para satisfacer sus necesidades. Y todo eso lo perdió el hombre. Cuando el hombre desobedeció, ya lo hemos estado estudiando. Y ahora en Cristo Jesús, el Señor nos vuelve a restaurar y nos trae a la condición original, a una vida de bendición. Repite conmigo, por favor. Dios desea mi bendición. Dios desea nuestra bendición. Ahora sabemos que la restauración de Dios se va presentando en la medida en que tú y yo nos vamos convirtiendo al Señor, consagrando a Él cada día. Cada día tomar la decisión de parecernos más a Cristo Jesús. Como lo veíamos
hace rato en la invitación, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. ¿Cada cuándo? Cada día, perseverar cada día, tomar la decisión de seguirle, de buscarle. El ser restaurados o el convertirnos a Dios significa que a una mayor conversión hay una mayor restauración en nosotros, hay una mayor bendición. A mayor comunión con el Creador, mayor revelación de la palabra. A mayor obediencia, mayor bendición. Así es. Y eso es restauración, eso es cambio de vida. Dios desea que tú y yo heredemos sus bendiciones. ¿Quién desea heredar sus bendiciones? Pero lo dices muy aguado. A ver, ¿quién desea heredar sus bendiciones? Bueno, así como que sí, Dios nos escucha y a decir, no, pues sí la han de querer, seguramente. Cuando Dios dijo en el pasaje que leímos de Efesios, que Dios nos bendijo, en griego la palabra bendecir significa eulogeo, donde Dios nos está diciendo que Él ya invocó prosperidad en tu vida, ya habló sobre ti palabras de bien, palabras de bendición. Él ya las pronunció. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque tú y yo, si hemos leído la palabra, sabemos que el universo entero y toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. Esta palabra, eulogeo, viene de la raíz logos, que significa verbo, palabra o hecho. Esto es bien interesante, porque para nosotros la palabra es una cosa y el hecho o la acción es otra. Pues la palabra logos encierra lo mismo. ¿Qué nos quiere decir? Que lo que Dios dice, lo hace. ¿Te das cuenta? Lo que Dios pronuncia existe, toma forma. Significa que Él manda y las cosas son. La palabra de Dios afirma que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son. Tú y yo a lo mejor alrededor de nuestra vida podemos ver como que las cosas no prosperan. Ay, es que hay pandemia. Ay, es que hay recortes en mi trabajo. Ay, es que está la inflación. Ay, es que los precios suben. Ay, es que hace frío. Seguramente me voy a enfermar. ¿No? Y sin importar las circunstancias, Dios ya confesó bendición sobre tu vida. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Tú a quién le vas a hacer caso? ¿Qué verdad vas a recibir en tu mente? ¿La verdad, entre comillas, de las circunstancias de la vida, o la verdad de Dios escrita en su palabra? Es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Está escrito en el libro de Salmos, acompáñame por favor, Salmos 33:6. Salmos 33:6. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Medita en esto. Si el Dios creador solo dijo, sea la luz, y fue la luz, si el Logos se manifestó, al decir sea la tierra, sean los mares, sean los seres vivos, y estos existieron, sean los cielos, el sol y las estrellas, y todos empezaron a ser, ¿cómo no creeré que se manifestarán a su tiempo las bendiciones que Dios ya pronunció, ya declaró, ya decretó, ya invocó y ya autorizó para nosotros a través de Jesucristo?
En pocas palabras te estoy diciendo que todo lo que tú ves, la creación, es testimonio de que lo que Dios dice se cumple. De que las bendiciones de Dios se hacen manifiestas. No tenemos un Dios que sea tacaño, sino uno cuyos pensamientos tienden a la abundancia. El apóstol Pablo escribió: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tú nada más piensa, ¿cuánta cantidad de vida hay en los mares? ¿Cuántos seres vivos hay ahí? Aquí en la tierra, si nada más nos ponemos a meditar en la cantidad de insectos que existen, es infinito, ¿verdad? Muchísimos. La vida aquí en la tierra es muy variable, es hermosa, es rica, es abundante, porque así son los pensamientos de Dios. ¿Y qué crees? Pensamientos de bendición hacia nosotros también son así, ricos, abundantes, preciosos. Yo te voy a invitar a que leamos nuevamente Efesios 1:3. Vamos a leerlo todos nuevamente, Efesios 1:3, porque deseo denotar otra verdad. Dice la Escritura, 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Repite conmigo, en Cristo. En Cristo, a través de Jesucristo, en Cristo Dios nos da todas sus bendiciones. De ahí la importancia de acercarnos a Él. De ahí la importancia de recibirle como Señor y Salvador. De ahí la importancia de creer en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y en su resurrección. Porque en Cristo todas sus bendiciones han sido autorizadas. Jesucristo tiene el poder de hacer lo imposible posible. Por eso es que tú y yo oramos en el nombre ¿de quién? De Cristo. En el nombre de Jesucristo, cuyo nombre es sobre todo nombre, sobre todo poder y sobre toda autoridad que se nombra en este siglo y en el venidero. Es por eso que cuando Jesús se acerca a la vida de una persona, siempre será bendecida. Cuando tú le dices a alguien, conoce a Jesucristo, acércate a Jesús, cree en Él, lo que estás haciendo es poner delante de Él la puerta hacia todas las bendiciones que Jesús ya ganó para esa persona. Le estás haciendo un favor. Dígale a su familiar y amigo, al que tiene allá a un lado, Jesucristo quiere bendecirte. Ahí en casa, dígale, Jesucristo quiere bendecirte. Jesucristo quiere suplir tus necesidades. Es algo que yo lo debo de creer. Y para muestra, vamos a ver dos ejemplos. El primero, cuando Jesucristo sube a la barca de Pedro y le pide que reme mar adentro. Acompáñeme al Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. Lucas 5 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar dentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Repite conmigo, por favor. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! ¿Puede imaginarse esta escena? Un milagro de provisión se estaba gestando en ese momento. En el momento menos oportuno, pero oportuno para Jesús. ¿Sabes que uno de los secretos para recibir bendición de parte de Dios es estar dispuestos a obedecer su voz? Hace unos momentos tú levantaste tu mano y dijiste, amén, sí, yo quiero las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Obedecer a sus palabras, así como Pedro. Jesús le dijo, boga mar adentro. Pedro ya había procurado pescar toda la noche. Él estaba cansado, él estaba fatigado, no tenía ánimo en su corazón, porque dice la Escritura que no había pescado nada. ¿Cómo se sentía entonces? ¿Triunfador? ¿Victorioso? ¿Bendecido? ¿O se sentía escaso, pobre y fracasado? Seguramente se sentía de la segunda forma. ¿Cuánto se ha sentido en ocasiones así en la vida? Como que las cosas no te salen, como que no obtienes lo que tú anhelas, como que no logras las metas. Ay, hermano, es que pues no me dieron el ascenso que tanto quería en el trabajo. Ay, es que yo esperaba que me aumentaran, aunque sea en este aguinaldo, una pizcachita más. Ay, es que pues tengo este coche, es un bolcho, y está todo así, mira, porque pues recibió muchos trancazos y he querido cambiar de auto. Tengo 25 años queriendo cambiar de auto y no puedo. Siento que no me pinta bien la vida, hermano. Peleo con mi esposa, mis hijos no me obedecen, hasta el perro me mordió. Y nos sentimos todos cabizbajos, fracasados, que no prosperamos, que no salimos adelante. Hay un secreto para salir de todo eso. Acércate a Jesucristo. Acércate a Jesucristo y tu vida va a cambiar. Y sobre todo, obedece a Jesucristo. Ahora, hay situaciones en la vida que Dios permite que experimentemos para que podamos nosotros reconocer nuestra necesidad de Él. Tiempo y ocasión nos acontece a todos. Tampoco no te estoy diciendo o vendiendo la panacea. Mira, en el momento en que tú te acercas a Cristo, todos tus problemas se solucionan y vas a ser rico, 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 rico. No. Dios tiene un plan para tu vida y tú vas a vivir lo que Él ya destinó para ti. Y también, no solamente interviene la voluntad de Dios, sino tus decisiones. Y si tú te esfuerzas, y si tú confías, y si tú crees que Dios está contigo, y haces las cosas conforme a su voluntad, pues Dios va a hacer prosperar la obra de tus manos. Así como lo hacía con José el soñador. Ahí en Génesis 39 está el testimonio, que todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar en sus manos. Entonces es una combinación de la voluntad de Dios y de mi voluntad, de las decisiones que nosotros tomemos. Pedro tomó la decisión de remar mar adentro. Él tomó la decisión de escuchar la voz de Jesús y dejar que su mente se sature con su voz, porque Jesucristo le dijo,
boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Vamos a pescar. Pedro era pescador. No sabemos qué hora era en el momento en que estaba sucediendo esto, pero seguramente ya había aclarado, Jesucristo ya había predicado ahí en la barca de Pedro. Tal vez era mediodía, el sol estaba en el cenit. Y cuando el sol está en el cenit, es el tiempo menos indicado para ir a pescar, porque los peces se van al fondo, se ocultan en las profundidades. Por eso los pescadores salen de noche a pescar, porque los pececitos salen a la superficie a alimentarse. Tenía todo en contra para poder pescar. Sin embargo, a pesar de que Pedro sabía todo esto, a pesar de las circunstancias, a pesar de su cansancio, él obedeció a la voz de Jesús cuando le dijo, boga mar adentro. Yo no sé si tuvo luchas en su corazón. Yo no sé si él se puso a reflexionar la palabra, pero la recibió con fe. Algo surgió en su corazón. Yo estoy convencido, amado hermano, que estar bajo autoridad trae bendición. Y cuando nosotros estamos bajo autoridad, obedecemos esa autoridad. Significa que la obediencia trae bendición. Obedecer a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras percepciones personales, a pesar de nuestras limitaciones físicas, obedecer a pesar de todo. Ahí en el versículo 4, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Esto que le estaba pidiendo Jesús que hiciera Pedro, a un Pedro que estaba cansado y desanimado, ¿se lo dijo para beneficio de Jesús o para beneficio de Pedro? Para beneficio de Pedro. Las palabras de Jesús que leemos en la Biblia, ¿para beneficio de quién son? Para nosotros. Debemos de tener certeza que cuando Dios nos pida algo, es para nuestro bien, porque Él desea bendecirnos. Reflexiona en esto. ¿Quién te creó? Dios nos creó a todos. Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza, hombre y mujer. Ahora, ya que estamos reflexionando en la creación y en el libro de Génesis, las primeras palabras de Dios para el hombre, lo hemos estudiado, fueron palabras de bendición. Dice la Escritura, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fíjate, las primeras palabras de Dios para el hombre son palabras de bendición. Palabras de bendición. ¿Quién crees entonces que es el que está más interesado para que te vaya bien y seas prosperado? ¿Quién crees? ¿Tu suegra? ¿Tu compadre? No, el Señor. Él es el que está más interesado. Dice la Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. La bendición, la prosperidad de Dios es una prosperidad y bendición integral, en espíritu, alma y cuerpo. Jamás pienses ni veas despropósito en lo que Dios te permite vivir o ni en lo que Él te pida hacer. Él es infinitamente más sabio. Él es el principio y el fin, el eterno. Significa que Él existe y Él conoce el pasado, presente y futuro y sabe lo que conviene para tu vida. Él es omnipresente, Él es omnisciente. De manera que nadie conoce mejor lo que tú necesitas. Ni siquiera tenemos que abrir nuestra boca
para que Dios conozca nuestras necesidades. La mayor parte de las veces nos acercamos a Él para pedirle. Y no está mal, a Él le gusta que le pidamos. Pero le agrada más que nos acerquemos a Él para reconocer su grandeza y para adorarle. Imagínate, tú como padre, ¿cómo te sentirías que nada más tu hijo te habla cuando te pide cosas? Papá, dame mi domingo, ¿no? Papá, dame mi gasto. Papá, necesito este libro. Papá, cómprame un coche. Papá, mamá, mis enchiladas, házmelas, sírveme. Mamá, mi cama, hazla. Uy, qué bonito, ¿no? Quieren que lo atiendan como rey. Pero no se acerca a sus padres para decirles, gracias, te quiero mucho, papito. Mamita, eres sensacional. ¿Cómo me gusta estar contigo? A ver, y abrazarla. Abrazar a su papá. Platicar con él. ¿Cómo te ha ido a ti, papá? A ver, platícame de tu trabajo. Quiero interesarme en ti. ¿Se da cuenta? Lo mismo es con el Señor. Muchas veces nos acercamos a Él solamente para pedirle. Pero ¿cuántas veces nos acercamos a Él para relacionarnos con Él? Simplemente para reconocer su grandeza, para bendecirle, para decirle eres hermoso, eres precioso. Aquí estoy, cuenta conmigo. Tú tienes planes, cuenta conmigo. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Pero a veces, pues nuestra relación con Dios se limita a una relación religiosa, de cumplir y tener comunión con Él solamente para mi beneficio. Me congrego, tomo cursos, siento que cumplo, pero a lo mejor lo que hago es hacer una religión. Y peor aún, a veces ni siquiera hacemos eso, ¿verdad? Porque a lo mejor preferimos, en vez de destinar un día, un domingo a la semana para adorarle, preferimos mejor salir a pasear al perro. Lamentablemente así es. O quedarnos a ver el fútbol. ¿Hoy quién juega, hermano? No, no es cierto. Jesús desea bendecirnos, pero esa bendición va en proporción directa a nuestro compromiso que tengamos con Él, a nuestra obediencia a sus palabras, porque son las que detonan la bendición. Seguramente cuando Jesús terminó de enseñar a la multitud, pues el día ya había abierto. Pedro estaba cansado, pero a pesar de eso decidió obedecer. Obedezcamos a las palabras de Jesús. ¿Y cuál fue el milagro que sucedió? En Lucas 5, del 6 al 7 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo quiero que notes esto. Hablábamos de que tenemos un Dios cuyos pensamientos tienden a la abundancia. Significa que cuando Dios bendice, bendice. O sea, imagínate que hubiera echado las redes Pedro y las jala y 2 charalitos. Como que no, a ver, yo, y espérate, ¿qué es esto? No, Dios no es tacaño, no, Dios no es así. Dios lo bendijo y encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios te bendice tanto y te ama tanto, que de la bendición que te da es tan extensa que se derrama sobre los que te rodean. Alcanza, llega a los que te rodean. Así es la bendición de Dios. Cuando Dios da de una manera
apretada, remecida y rebosante. Hay gente que recibe bendición y es bendición donde quiera que está. Y hay personas que viven bajo la bendición de otros. Ay, a este Dios lo está bendiciendo, me le voy a pegar para que me caiga algo. Porque así ocurre, ¿eh? Es verdad. La otra barca nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo con Pedro. Pero la bendición de Pedro fue tan grande que se empezó a compartir con otros pescadores. Así es nuestro Dios. Dios hace las cosas de una manera increíble. La red estaba llena. Yo me quiero imaginar el corazón de Pedro jalando la red y diciendo, ¿qué pasa? Y empezó a sentir una palpitación. ¿Qué pasa? Y empezó a ver un resplandor y peces que se movían y la barca que se inclinó. A ver, traigan a otra barca, llámenlos a aquellos que están allá porque nos hundimos. La bendición es tanta que nos está arrastrando. Y esos pescadores vinieron a su auxilio y ambas barcas se estaban hundiendo de la cantidad de peces. ¿Sabes, querido hermano? Estas son las cosas que Dios hace cuando somos dóciles para creer y obedecer a las palabras de Jesús. Acuérdate que comentamos que Dios ya nos bendijo con toda bendición y ya decretó, ya habló sus palabras. Cuando tú y yo las recibimos y actuamos en consecuencia a ellas, la bendición se hace presente. La bendición se hace presente. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando Jesús sana al hijo de un oficial del rey. En el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 46 al 53. Recuerde que las bendiciones de Dios están en las regiones celestiales, esperando a que tú y yo saturemos nuestra mente con los pensamientos de Dios para creer y obedecer a sus palabras. Dice Juan 4 del 46 al 53. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Fíjese, pronunció las palabras, ve, tu hijo vive. Y el hombre, lea conmigo por favor, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Obedeció o no obedeció? Le dijo, ve, y el hombre se fue, porque creyó que en el momento en que Jesús le dijo, tu hijo vive, su hijo había sanado. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Se ve que vivía retirado, ¿verdad? El padre entonces entendió, repite conmigo, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. La bendición de Dios se hizo presente. La salvación de Dios. ¿Cuál es la bendición más grande? La vida eterna, la salvación. Fíjate, esa bendición la recibió el Padre, se manifestó en su Hijo y se compartió a todos los que estaban en ese hogar, en esa casa.
el hombre oficial creyó la palabra de Jesús, saturó su mente con la palabra de Dios. Fue una certeza, una convicción en su mente que se confirmó cuando el Hijo del Hombre lo sanó. Jesús habló, invocó la sanidad en el Hijo del oficial del rey, y así aconteció. La palabra de Dios solo se confirma y se manifiesta en la vida de aquel que cree en ella, del que la recibe como una verdad y obra a través de ella. Nuestras acciones son el fruto de nuestros pensamientos. Si tú piensas en términos de milagros, actuarás en base a ellos. Imagínese si el hombre le hubiera dicho a Jesús: ay, ¿qué se me hace que me estás engañando? Tú me estás diciendo, ve, tu hijo vive, para deshacerte de mí, porque ya no quieres que te moleste. Pero el hombre creyó y actuó en consecuencia. Dios está esperando que tú y yo hagamos lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio. Yo espero que traigas una pluma. Es importante que tomes siempre apuntes. Y ahí en tus notas, en tu cuaderno, escribe una necesidad que tengas. Algo que tú has anhelado que acontezca. En cualquier sentido. Puede ser una sanidad, puede ser una provisión. A lo mejor dices un coche, un auto, un trabajo, un aumento de puesto, de salario. No lo sé. A lo mejor puedes escribir alguna bendición espiritual, mayor gozo en mi familia, mayor unidad, paz, armonía. Señor, sáname de este Juanete. ¿No? Puede ser algo así. Pero algo que tú percibas que es imposible para ti. No digas, ay, mi necesidad, unos chilaquiles verdes, llegando a casa. No, eso tú lo puedes hacer. Algo que tú has anhelado y que sea imposible para ti, que hasta la fecha ha sido imposible. Tampoco no vayas a decir, ya tengo 80 años, vivir 100 años más. No. O sea, obviamente cosas que tengan sentido. ¿Ok? Ya las escribiste. Esa es tu necesidad. Ahora, ¿qué te parece si hacemos una oración sobre esa necesidad? Hemos estado leyendo que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que sus bendiciones ya están autorizadas en nuestra vida. Lo que tú estás haciendo al escribirla es dar fe y testimonio de lo que tú estás esperando que acontezca y que sabes que Dios la va a suplir. Ahora, junto a esa necesidad, escribe: te agradezco, Señor, porque tú ya me supliste y autorizaste esta bendición para mi vida. Y pon la fecha del día de hoy. ¿En qué momento lo va a hacer Dios? No lo sé. Pero lo va a hacer Él. Porque Dios quiere suplir tus necesidades. Estamos hablando de necesidades, no de caprichos. Necesidades. Una necesidad es algo real, es algo auténtico, es algo necesario para la vida, para que podamos vivir en plenitud. A lo mejor puede ser, es que me quiero casar. Señor, tráeme un güero vikingo del norte. Tú escríbelo. Para Dios nada hay imposible.
pero tú debes de saturar tu mente con esta verdad. No lo cuestiones, no lo dudes. Jesús lo que dice lo cumple. Vamos a orar. Inclina tu rostro allí en casa. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú tienes cuidado de nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida, sabes que somos hombres y que continuamente necesitamos de tu gracia. Y nos acercamos a ti confiadamente, a tu trono, para alabarte y para bendecirte, para decirte que queremos vivir para ti cada día de nuestra vida. ¿Cómo has estado tú, Señor? Yo sé que muy ocupado y que tú estás velando por todos nosotros aquí en la tierra. Y el día de hoy nos acercamos a ti a presentarte nuestras necesidades. Tú las conoces, Padre. Tú sabes cuál es el anhelo de nuestro corazón. De antemano te decimos que nuestra felicidad no depende de las cosas que tú nos des, de las cosas que tengamos o de las que no tengamos. Pero estamos actuando en obediencia al acercarnos a ti, porque tú una vez dijiste: pedid y se os dará, y todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré. Y donde quiera que estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Y si dos de vosotros se pusieren de acuerdo y oraren acerca de alguna cosa, yo iré desde los cielos. Y sabemos que si tú nos escuchas, obtenemos las cosas que te pidamos. Porque no estamos pidiendo para nuestro deleite, estamos pidiéndote necesidades. Padre, tú conoces las necesidades que hay en medio de tu iglesia, de tu pueblo, de cada familia, de cada corazón. Tú sabes cuáles son sus sueños más profundos, más íntimos. De antemano te damos gracias porque nos das vida y nos tienes en esta condición, porque podemos acercarnos a ti. Y te damos gracias, porque tenemos la certeza y la convicción de que tú ya has autorizado todas tus bendiciones sobre nuestra vida, y que tú vas a suplir estas necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Que veremos el fruto de esta oración, porque creemos que en el nombre de Jesucristo tú haces milagros en medio de nosotros y estarás manifestando tu gloria, y nosotros daremos testimonio de lo que el día de hoy, Señor, tú estás sembrando en nuestra vida. Esta semilla de fe dará fruto y se manifestará, y te alabaremos y te glorificaremos y daremos testimonio de las cosas que tú haces en medio de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque en tu tiempo se manifestarán. Cada una de estas peticiones dará luz, porque hemos creído en tu palabra, porque creemos en ti.
que tú tienes el poder de transformar nuestras vidas. Entendemos, Señor, en nuestra mente tu verdad. Y tu palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que le pidamos? Gracias, Padre. Gracias por tu provisión. Gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a hacer una oración más. Aquellos que tienen una necesidad en específica de salud, yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Si has tenido algún problema de salud en tu cuerpo, cualquier área de tu cuerpo, migrañas, dolores, en fin, situaciones que incluso a lo mejor ya tienes algún diagnóstico clínico y donde el médico te ha dicho, pues mira, eres hipertenso, eres diabético, tú ya estás destinado a vivir bajo estas condiciones. ¿Sabes que Dios puede cambiar todo eso? Así como Jesús cuando fue a la higuera para ver si había fruto, y aquello que no da fruto, Dios lo seca. Pues lo que no debe de dar fruto en tu cuerpo, Dios lo seca el día de hoy también. Y no prosperará aquello que te hace la guerra en tu cuerpo. Y dejará de ser ese dolor, esa enfermedad, disminuirá y será a cero. No tendrá autoridad sobre tu vida ni gobernará tu vida, porque Dios está contigo, porque Jesucristo en la cruz llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para que tú ya no los sufras. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos en tiempo pasado curados. Tú ya fuiste curado a través del sacrificio de Jesús. Y vamos a orar por ti. Te voy a invitar a que des un paso de fe y ven aquí al frente. Yo te voy a invitar a que te pongas aquí al frente y vamos a tomarnos un momento para orar por ti, para imponerte las manos, porque el Señor dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y estos le ungirán y orarán por él. Yo te voy a invitar a que te pongas aquí enfrente y vamos a orar por ti. Trae el aceite, por favor. Yo creo en el Dios de los milagros. Y los que están sentados, yo te voy a invitar a que extiendas tus manos hacia los que están aquí parados. Y los hermanos de la alabanza, si nos acompañan con cantos, lo único que vamos a hacer es obedecer lo que dice la palabra. Si alguno está enfermo, lo ungirán con aceite y éste sanará. Por el poder de la palabra, no es el aceite, es por la fe en el Hijo de Dios. Si gustan pasar Raúl y Sonia, para que nos ayuden también. Y esa cruz, tu carta de amor, para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Yo, Jesús,
viendo mi corazón, me amaste tal como soy, y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Eres tan bueno, Dios. Tú eres tan bueno, Dios. Tú eres tan bueno, Dios. Tan bueno, Dios. Para este pecador, eres tan bueno, Dios. Yo, Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Tú eres tan bueno, Dios, pues tú has venido sobre los montes, por las montañas, y corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón, y contigo iré, tú eres mi amor, tú eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción y yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Contigo iré, tú eres mi amor, tú eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Contigo iré, tú eres mi amor, tú eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Y conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción y yo le amo al que
escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción, escucha la canción, Escucha la canción. Con tu melodía me das libertad, me confias con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, Dios. Fluye tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Oh, 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 abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios.
Y dice la palabra en Jeremías 33:6: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y hoy el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Toda enfermedad, toda diabetes, todo se está yendo en este momento en el nombre de Jesús. Él está trayendo vida donde no la había. Aún todo diagnóstico de los médicos deja de ser por su palabra. En el nombre de Jesús estamos creyendo en el único que tiene el poder y autoridad, y bendecimos tu nombre, Señor, porque es sobre todo nombre en este siglo y en el venidero. Gracias, Señor, porque aún nuestros hermanos que se pusieron de pie y los que están en línea con alguna enfermedad, tú les traerás sanidad, y veremos acciones de gracias, veremos milagros, veremos, Señor, a nuestros hermanos testificando cuán grandes cosas has hecho tú en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra es sí y es un amén a todos los que creemos en tu palabra, en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nuestros hermanos y tú estás enjugando toda lágrima. Aún sus cuerpos pueden recibir, pueden sentir que tu presencia les está llenando, saturando, y ellos mismos sienten la sanidad en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Bendecimos y alabamos al único santo Dios de Israel. Amén. Eres un Dios poderoso, digno eres tú eres santo, santo, eres un Dios poderoso, digno eres tú eres santo, santo, eres un Dios poderoso, digno eres tú eres santo, santo, eres tu Dios poderoso, digno eres tú eres santo, santo, eres tu Dios poderoso, digno eres tú eres santo, santo, eres tu Dios poderoso, digno eres digno eres tú
Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Cantamos, Señor mi Dios, alabamos, Señor, Señor mi Dios. Sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande eres Dios. Yo te invito en esta mañana que tú lo cantes con tus propias palabras. Y tu nombre sobre todo es. Que si tú sientes levantar tus manos, que si tú sientes de ponerte de pie, lo hagas y cántale al Señor. Y mi ser dirá cuán grande eres Cuán grande eres Dios, y cántale cuán grande
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dice a la gloria, Señor, tú Y yo te invito a que sigas alabando al Señor. Tú que estás aquí de manera presencial, sigue alabando a nuestro Señor mientras seguimos orando por cada uno de los hermanos. Y tú que nos estás escuchando en casa, te mandamos un abrazo. Queremos también orar por ti. Si tienes una necesidad de sanidad, escríbele en los comentarios para que oremos por ti. Muchas gracias por conectarte. Te esperamos la próxima semana aquí de manera presencial. Un abrazo, familia.